Bueno, vamos a hablar un poco de la hematopoiesis. La hematopoiesis tiene lugar en los adultos, por supuesto en los huesos largos, en muchos lugares de tejido esponjoso. Hemato viene, de sangre, poiesis es el origen. Nosotros hablamos de que hay una célula madre hematopoyética, ¿no? Es una célula que se especializó en producir los otros componentes de la sangre. Una de estas células componentes es la célula progenitoria de la célula serie mieloide, y dentro de las células mieloides tenemos a uno que va a originar al glóbulo rojo. Hablamos una célula intermedia de eritroblasto. ¿Se acuerdan lo que hacíamos cuando poníamos el término blasto, el que daba origen al eritrocito? Hay otra célula que ya se la presenté, que es el megacariocito. Es una célula muy especial, es una célula muy grande, con núcleo muy lobulado y que da origen a las plaquetas. El citoplasma se desgaja, dando origen a las plaquetas. Y el mieloblasto, que origina a todas las otras células sanguíneas. Dentro de ellas se las comienzo a presentar: el basófilo, el neutrófilo, el eosinófilo, el monocito y el linfocito. Ahora, hay una célula mieloide muy en el origen, a partir de esa célula madre, y hay una célula progenitora del linfocito, ¿no? La célula progenitora del linfocito origina el linfoblasto, y esto de los linfocitos T y B. Todo esto lo vamos a estudiar muy en detalle en la próxima clase. Pero recuerden que yo les había presentado que teníamos los eritrocitos, las plaquetas, y después teníamos todas las células. Dentro de las células tenemos dos grupos: las células, los granulocitos, que tienen unos gránulos específicos muy típicos, y tenemos al monocito y a los linfocitos, ¿no? Que conforman el grupo de los agranulocitos, ¿no? Entonces, esto es en lo referente al origen. Ahora, como ustedes pueden ver, la célula que va a originar al eritrocito inicialmente tiene núcleo, luego pierde el núcleo, en un principio todavía conserva los ribosomas, después va perdiendo los ribosomas, cuando está maduro ya no tiene ribosomas. El glóbulo rojo que tiene ribosomas se lo llama reticulocitos, ¿no? Y cuando hay muchos reticulocitos quiere decir que no es bueno, quiere decir que hay sangre inmadura en la sangre, que ese animal está perdiendo sangre y que trata de reponerlo. Bueno, ¿en dónde se produce? En el adulto generalmente se produce, como dijimos, en los huesos largos. En el feto, me gustaría tener un animal, generalmente se produce en el hígado, ¿no? En el bazo también se mencionan los ganglios, pero es decir, que en la vida fetal se da en un lugar y en la vida adulta se da esencialmente en los huesos. Bueno, es importante cuando nos referimos a los glóbulos rojos decir que ellos transportan el oxígeno, y vamos a presentarles ahora que en el riñón hay sustancias que se denominan hormona. Hormona quiere decir yo estimulo. Hormona básicamente es algo, por definición, que se produce en un tejido y circulando a través de la sangre ejerce su función sobre otro tejido. Una de estas hormonas es lo que se llama la eritropoyetina, que es producida en el riñón. Cuando detecta una falta de oxígeno, se secreta, actúa sobre la médula ósea, entonces la médula ósea produce más glóbulos rojos. Esto pasa cuando nosotros vamos a la altura. Por eso se habla cuando se va a jugar un partido de fútbol o cuando un animal va a tener una carrera, es muy bueno llevarlo antes para que se adapte, porque cuando el animal va a la altura, en la altura hay una menor cantidad de oxígeno. Esto lo sensa el riñón secreta la eritropoyetina va a la médula ósea y estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces lo que uno encuentra en los individuos que viven a la altura, una mayor cantidad de glóbulos rojos, porque individualmente cada glóbulo rojo puede llevar menos oxígeno
porque la cantidad de oxígeno en el aire es menor, ¿no? Citemia, uno entiende citemia, es muchas células, citemia es células en sangre, y policitemia es como cuando hay muchas células en sangre. Los individuos que viven en la altura tienen policitemia. En cambio, los individuos que tienen una menor cantidad de glóbulos rojos que lo normal, cosa que puede pasar después de una hemorragia o cuando hay una deficiencia de hierro, etcétera, etcétera, decimos cuando hablamos de anemia. Anemia, entonces, cuando hay una menor proporción de hemoglobina, realmente asociada a una menor cantidad de glóbulos rojos, o cada glóbulo rojo tiene una menor cantidad de hemoglobina. Bueno, para poder producir la hemoglobina se necesita la vitamina B12, ¿no? Y para que se absorba se necesita, por supuesto, hierro, y para que sea ácido fólico, cobre, y por supuesto para que todo esto hay un factor que luego estudiaremos, que es el factor de Hagemann, que favorece la absorción y va a ser, por ejemplo, si a un individuo nosotros le sacáramos el estómago, cosa que pasa mucho en humanos, tiene que reforzarse la cantidad puede llegar a tener una deficiencia indirecta en la cantidad de hemoglobina. Después lo vamos a ver en detalles. La vitamina B12 participa en la maduración de los eritrocitos, ¿no? Y anemia perniciosa puede darse por la ausencia del factor intrínseco. Cuando falta el factor intrínseco se absorbe menos la vitamina B12, y si se absorbe menos la vitamina B12 no se forma la hemoglobina. El ácido fólico es otro elemento fundamental, es muy importante para la síntesis de ADN. Si bien el glóbulo rojo no tiene ADN, las células progenitoras de los glóbulos rojos, para que se puedan reproducir, se requiere justamente de este componente, porque son altamente proliferativas, porque recordemos que los glóbulos rojos viven solo 120 días y hay millones de glóbulos rojos en nuestra sangre. Entonces cada día tiene que producirse un gran número de células que terminen diferenciándose a glóbulos rojos. Y el hierro, porque sin hierro no se puede formar la hemoglobina. Hay especies que son especialmente sensibles, como en el caso de los lechones, ¿no? Que son muy dependientes de la concentración de hierro, especialmente porque crecen muy rápido, ¿no? Bueno, vamos a hablar. El hierro, como dijimos, se absorbe en el intestino. Hay una serie de proteínas como la transferrina que lo va a transformar, o puede acumularse, depositarse como ferritina, que es una proteína que tiene, o hemosiderina, que están presentes en gran cantidad en el hígado, y que es un lugar donde se lo deposita normalmente. El hierro no solo se va a necesitar para la hemoglobina, sino hay una proteína muscular que justamente a la cual debe su color en conjunto con la sangre, que es la mioglobina, que también tiene una constitución parecida, como veremos en un minuto, al hierro, y para la cual también se necesita. Bueno, por favor, estudien un poco este gráfico. Bueno, y acá hay como una descripción que yo creo que es muy importante de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, generalmente, por supuesto que los glóbulos rojos se forman en la médula ósea, ¿no? Y para formar la hemoglobina se requiere de la globina y del grupo hemo, y el grupo hemo requería el hierro, ¿no? Entonces ya vimos todo lo referente al hierro, ¿no? Que se absorbe por intestino, eventualmente
se va a ir a acumular como ferritina o hemosiderina. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el glóbulo rojo vive 120 días? ¿Qué pasa cuando se destruye el glóbulo rojo? Bueno, hay un órgano, el bazo, que ya lo hemos mencionado, que de alguna forma atrapa al glóbulo rojo, hay macrófagos que lo atrapan y lo que hacen es disocian, liberan el hierro que puede de alguna manera reutilizarse y el grupo hemo se abre y continúa siendo un pigmento que al principio es verde y se llama biliverdina y en un punto se transforma en lo que llamamos bilirrubina. Y la bilirrubina tiene cierto efecto que no es bueno, entonces se suele eliminar por vía renal o por la bilis, ¿no? Y constituyen tanto la bilirrubina como la biliverdina y derivados, hay aparte conjugadas y no conjugadas, son componentes de desecho que viene del metabolismo final del grupo hemo y que son también pigmentos, ¿no? Es decir, con otra tonalidad, la biliverdina verde, la bilirrubina de color amarillento o eventualmente amarronada, y bueno, y son cosas también que a veces cuando uno ve el color de la piel, si uno ve una piel muy amarilla, uno puede asociar que ese animal tiene algún tipo de problema, ¿no? Hay bacterias, por ejemplo, que atacan, o hay virus que atacan, o se destruyen el hígado, que es donde se elimina, o a veces, digamos, se lleva, digamos, a una situación de un incremento de los pigmentos biliares. Hay toda una serie de patologías que tienen que ver con la acumulación de pigmentos biliares. Además, los animales recién nacidos, como veremos luego, hay una gran destrucción de glóbulos rojos, también en muchos casos tienen una gran cantidad circulante de pigmentos biliares. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del transporte del oxígeno, ¿no? Vamos a estudiarlo luego en detalle, pero en los pulmones llega aire y ese aire en relación a los glóbulos rojos hay una serie de capas muy diminutas, están en íntimo contacto. Eso lo estudiaremos después. Pero lo que quería decirle es que dependiendo de la presión parcial, es decir, de la cantidad de oxígeno que está presente en alveolo, digamos, y con la presión que tiene ese oxígeno, va a depender si la presión parcial de oxígeno es mayor que la presente en la sangre, va a pasar a la sangre. Si los glóbulos rojos tienen hemoglobina que tiene afinidad, una gran afinidad por el oxígeno, lo van a fijar y entonces lo van a atrapar y lo van a llevar en los tejidos. En los tejidos se da el efecto contrario. Los tejidos han consumido el oxígeno, entonces hay un gradiente entre la cantidad de oxígeno en los capilares en relación a los tejidos, entonces va a difundir el oxígeno desde la sangre, desde los glóbulos rojos, desde la hemoglobina hacia los tejidos. Entonces, generalmente en este sector vamos a tener una gran cantidad de oxihemoglobina en este sector, y a nivel de los tejidos vamos a tener una gran cantidad de desoxihemoglobina, ¿no? Debemos darlo vuelta, ¿no? Entonces, ahora, esto tiene que ver con que la hemoglobina tiene una gran afinidad, por motivos que luego veremos, cuando llega a nivel de los pulmones y tiene una menor afinidad, se reduce la afinidad y se cede por concentración cuando se llega a los tejidos. Pero uno de los elementos fundamentales, ya introdujimos que cuando hay aire, por ejemplo, en los pulmones, el 21% es oxígeno, y ese oxígeno ejerce como una presión parcial porque intenta de alguna manera ir donde hay una menor presión de oxígeno, como es en esa desoxie, en esos vasos que tienen eritrocitos con desoxihemoglobina, ¿no? Entonces,
hay como una presión de salida. Entonces, esa presión de salida depende de mucho. Una de las cosas que depende es de la altura. Es decir, hay menos oxígeno a una mayor altura. Entonces, la presión parcial de oxígeno en altura es mucho menor que la presión parcial de oxígeno a nivel del mar. Y si nosotros lo analizáramos en función del porcentaje de saturación, lo que vemos que la presión parcial de oxígeno se va incrementando a medida que aumenta el grado de saturación, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros pusiéramos oxígeno puro, por supuesto que el grado de saturación podría alcanzarse. Pero esta forma sigmoide tiene mucho que ver con la estructura de la hemoglobina y algo que llamamos efecto Bohr, ¿no? Que cuando en una molécula de hemoglobina se une a un oxígeno, los próximos oxígenos se unen con mayor afinidad. Pero esto, bueno, llega a un punto de que no va más allá, ¿no? Entonces, nosotros, en la medida que aumentamos el porcentaje aumentamos la presión parcial del oxígeno, hay un punto que ya es el punto máximo que puede transportar inicialmente los glóbulos rojos. Hay un porcentaje que se transporta en plasma de oxígeno, es mínimo, hay un porcentaje que se puede incrementar, pero para todo esto hay un límite, ¿no? Ahora, lo que yo le comentaba, que cuando la presión es alta, y esto es lo que pasa a nivel del pulmón, que anda entre 80 y 100, cuando la presión es alta, el porcentaje de saturación de la hemoglobina es bueno. Quiere decir que en el pulmón se sale con la hemoglobina, sale del pulmón la sangre que retorna al corazón para ir a la circulación general, es una sangre muy oxigenada. Por el contrario, la presión parcial en los tejidos, generalmente en el músculo, es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, esto en los tejidos. Esto implica que va a haber una difusión de el porcentaje de saturación de hemoglobina va a ser menor. ¿Por qué? Al ser menor la presión, va a ceder de alguna manera el oxígeno, la hemoglobina. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Que el porcentaje de oxígeno que se cede normalmente llega a cierto nivel de saturación. Pero hay como un resto para que el animal ceda en condiciones de ejercicio. Y esto ya lo veremos, hay numerosos factores que favorecen, digamos, que la hemoglobina ceda más fácil el oxígeno, ¿no? Como el caso de la acidez y otra serie de componentes que veremos ahora. Vamos a hablar un poquito del transporte de anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico va en la sangre, pero también pasa dentro del glóbulo rojo, se une a la porción de la globina del glóbulo rojo y está en abundancia en los tejidos, porque bueno, es el producto de la acción de generar energía del metabolismo, es formar anhídrido carbónico. Y el anhídrido carbónico es captado por la sangre, se va a llevar hasta los pulmones. Parte del anhídrido carbónico, hay una enzima, la anhidrasa carbónica, que favorece una reacción que veremos enseguida, pero lo cierto es que la presión parcial de anhídrido carbónico en los tejidos es muy alta, entonces se lo cede a la sangre. Y cuando va a los pulmones es exactamente lo opuesto. La presión parcial dentro del alveolo es mucho más baja y como va a ser más alta en la sangre, que va a llegar hasta 45 milímetros de mercurio, va a ceder dióxido de carbono hacia la sangre porque la presión parcial es mucho menor. Bueno, volviendo, esta es la curva de disociación de la oxihemoglobina, pero lo que quería decir yo acá que situaciones como el calor o el
pH o la cantidad de CO2 van a producir cambios, como que van a correr esta curva, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si el animal tiene una acidosis, por ejemplo, en una situación de ejercicio, ¿no? Esa es una muy fisiológica, lo que va a hacer que la disociación de la hemoglobina sea como mucho más, va a tener mucha más habilidad de ceder el dióxido de ceder, digamos, el oxígeno. Es decir, que con presiones más altas el grado de saturación va a ser menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay acidosis, es que se va a ceder más oxígeno. Y es esencialmente lo que pasa en el ejercicio. En el ejercicio también el animal hay calor, o en un individuo que tiene fiebre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ceder un mayor porcentaje de oxígeno en los tejidos. Calor. Y si hay mucho CO2, es justamente lo que dijimos, ¿no? Que el CO2 favorece el ceder oxígeno en los tejidos y va a correr la curva. Bueno, entonces esto era un poco para recordar, y lo que básicamente yo quiero describir, lo que yo ya les había anticipado. Bueno, que el oxígeno en el pulmón se une a la hemoglobina y es transportada. Una de las cosas que se produce son hidrogeniones. Y los hidrogeniones más el bicarbonato que viene en la sangre forman ácido carbónico. Y el ácido carbónico en presencia de la anhidrasa carbónica libera el CO2 y el agua. Es decir, una de las formas que transporta en la sangre el dióxido de carbono como ácido, como bicarbonato, o bicarbonato de sodio, de cloruro, el bicarbonato de sodio que se transporta en la sangre, se forma en los tejidos. El bicarbonato de sodio se une a los hidrogeniones forman ácido carbónico, el ácido carbónico en presencia de asa carbónica de los eritrocitos libera el CO2 y agua. Por supuesto que el CO2 puede eliminarse, puede cederse, pero este fenómeno se da a nivel de los pulmones. Bueno, no quería dejar de mencionar fuertemente otra proteína que tiene un grupo hemo, que es la mioglobina. La diferencia que tiene la mioglobina, que en lugar de tener los 4 grupos de globina, tiene un número menor, se encuentra en el músculo, le da el color rojo al músculo, es uno de los elementos importantes, se encuentra también en el corazón, tiene la capacidad de unirse al oxígeno. Lo que tiene es una reacción no cooperativa. ¿Qué significa esto de cooperativo? Cooperativo significa que, recuerdan que yo les mencioné que cuando una molécula de hemoglobina, un grupo hemo se unía con un oxígeno, los otros cambiaban la afinidad. Bueno, eso no se da, pero porque tiene un grupo hemo y porque tiene una sola globina, ¿no? Entonces, es un reservorio de oxígeno. Muy probablemente juega un rol muy importante, por ejemplo, en los mamíferos marinos, ¿no? Pero es un reservorio de oxígeno y que por supuesto ayuda a la fisiología. Y es muy importante redactar, ustedes lo van a escuchar porque hay un fenómeno de necrosis muscular, que a veces se decía la enfermedad de los lunes, ¿no? En aquellos caballos que habían estado muy tranquilos en el fin de semana y ante una actividad muscular intensísima, a veces hay destrucción de las proteínas musculares y hay liberación de mioglobina, y bueno, hay una mioglobinuria, ¿no? Que lleva a un problema renal importante, ¿no? Eso es por fallas nutricionales y por exceso de ejercicio.
Bueno, en relación a la mioglobina versus la hemoglobina, es como que es todo lo opuesto, ¿no? La mioglobina tiene una gran afinidad por el oxígeno más marcada, le cuesta más ceder el oxígeno y lo va a ceder en situaciones más extremas. También quiero hablar de la hemoglobina fetal. Es diferente porque todo el sistema fetal es diferente. Nosotros estamos en contacto directo con el aire. En cambio, la proteína, el feto, recibe su oxígeno a partir de la madre. Entonces, para de alguna manera arrancarle el oxígeno a la situación materna, la hemoglobina tiene que tener mayor afinidad, es decir, que atraer de alguna manera, fijar el oxígeno de una forma más importante. Y esto se debe a que las cadenas de globina son diferentes, ¿no? Mientras que tienen dos cadenas alfa y los beta los adultos, los fetos tienen la cadena alfa, gamma, y la hemoglobina fetal, esta diferente afinidad por el oxígeno hace que puedan fijar, que pueda transitar desde la madre al feto, ¿no? Que hay un gran cambio de esta hemoglobina próximo al nacimiento, ¿no? O luego del nacimiento. Esto es lo de la curva, espero que lo hayan entendido, ¿no? Cómo se va hacia el otro lado. Bueno, acá está un poquito una explicación de lo que les comenté brevemente. Bueno, vamos a seguir con los leucocitos. Los leucocitos son leuco, blanco, cito. Recuerdan esa capita blanca que nosotros veíamos cuando se hacía el hematocrito. Son células nucleadas, tienen organelas, sin pigmentación. Las pigmentación son frutos de las coloraciones que nosotros empleamos. Muchas tienen que ver con la protección del cuerpo. Ya vimos que son producidas en la médula ósea y recuerden que podemos clasificarlo en los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos neutrófilos, los que con un colorante específico se tiñen en forma neutra, eosinófilos, los que se tiñen con la eosina, ¿se acuerdan? Ese colorante rosa, con una determinada técnica que luego veremos. Y los basófilos, los que tienen afinidad por el colorante básico de la técnica que vamos a describir después. Por otro lado, tenemos los agranulocitos, que contemplan los linfocitos, que ya se lo había presentado en clases anteriores, y los monocitos. Bueno, acá está, hay una técnica que es muy buena para estudiar en frotis. ¿Se acuerdan el frotis, el extendido? Era cuando nosotros tomamos dos portaobjetos y en un extremo poníamos una gotita de sangre y la distribuíamos en la superficie, ¿no? Entonces, si esa gotita la distribuimos en la última porción, uno puede ver diferentes morfologías. Uno la fijaba, generalmente con metanol, y luego de fijarla hay una coloración de Romanowski, se suele decir, o Magrumula en Giemsa. Vamos a ver cómo encaramos el tema del práctico, pero solíamos hacer esta tinción y lo que uno podía ver eran diferentes elementos, ¿no? Los granulocitos con los gránulos. Hay unos gránulos que no se tiñen con mucha afinidad, eso lo llamamos neutrófilos. Los basófilos, los que se teñían con una coloración violácea, y los eosinófilos que tienen un montón de gránulos, que se tiñen de color rosa con la eosina. Los linfocitos, que es la célula con un gran núcleo que ocupaba la mayor parte del espacio, y los monocitos, que son células que se transforman en los macrófagos, que tenían mucho más citoplasma. Esta célula, mucho núcleo, poco citoplasma. Esta célula, mucho citoplasma y el núcleo generalmente arriñonado. Por otro lado, al neutrófilo se lo llama polimorfo nuclear, porque, bueno, el neutrófilo, al ir circulando, y tiene una propiedad que es la diapedesia, a veces hay en los tejidos, a veces el núcleo termina teniendo, si bien tiene un solo núcleo, tiene estrangulaciones, ¿no? Entonces, polimorfo nuclear, es decir, cuando tiene una forma del núcleo en varios lóbulos.
Realmente los eosinófilos es bilobulados y lo que se diferencia es la coloración de los gránulos. Esto, ¿se acuerdan? Era como hacíamos el extendido y el frotis, y acá ya estuvimos jugando, ¿no? A reconocer esta célula con mucho citoplasma, por lo contrario esta célula casi todo núcleo, esta célula sin núcleo, ¿no? Este es un polimorfo nuclear. Bueno, vamos a hablar del neutrófilo primero porque es uno de los más abundantes. El neutrófilo, como hemos mencionado, es un micrófago, ¿no? Que consume, es la primera línea de defensa frente a una agresión, concurre inmediatamente a un lugar en que hay virus o bacterias y tiene gránulos que son, hay varios tipos de gránulos que tienen, pero uno de ellos son lisosomas que tienen fosfatasa ácida, elementos líticos generalmente, tienen la capacidad de engullir, digamos, a las partículas y también de liberar o estallar su contenido, y su contenido, como es altamente lítico, realmente destruye tejido y termina lisando tejidos, y en conjunto de los neutrófilos muertos por esta acción suicida, en conjunto con esa licuefacción, es lo que se conoce comúnmente como pus, ¿no? Se da un nombre al neutrófilo muerto, que uno ve los núcleos condensados casi sin citoplasma, que es de piocito, ¿no? Que es la célula del pus, viene de célula del pus. Es muy interesante que en las hembras, en un cierto porcentaje, se da una proyección, que es el corpúsculo, es un corpúsculo que lo identifica, sirve incluso para diagnosticarlo como hembra, corpúsculo de Barr, y que corresponde a que uno de los cromosomas X se inactiva. Ustedes saben que el ADN inactivo se condensa, y bueno, eso se ve muy patente en los neutrófilos. Bueno, esto que ustedes ven acá, ¿qué piensan que es? Tiene gránulos rosa y es binucleado, es un eosinófilo. El eosinófilo es una célula también con capacidad fagocítica. La fisiología es un poco diferente, ¿no? Porque reconoce, de alguna manera participa con la hemoglobulina E, tiene una porción, digamos, que interactúa, y la hemoglobulina E está muy asociada a las alergias y se presenta en ciertos casos, en ciertas situaciones. Interactúa mucho con la otra célula que vamos a ver, que es el basófilo. ¿Se acuerdan que el basófilo tenía histamina en el citoplasma? Lo habíamos visto en la clase pasada, y que formaba la célula cebada o mastocito, ¿no? Esta célula cebada o mastocito, en los casos de infecciones parasitarias, participaban también en los cuadros de alergia, pero bueno, esta célula, que tiene cierta capacidad fagocítica, está particularmente aumentada en casos de infecciones parasitarias. Por ejemplo, en la triquinosis, en los cerdos, es muy común que se incremente, y cuando hay cuadros alérgicos, ¿no? De la misma forma que el neutrófilo, en los casos de una infección, automáticamente aumentan los neutrófilos. Por eso siempre se hace el análisis porcentual de la sangre y la cantidad de los mismos, porque a uno le da un panorama. ¿Y por qué aumenta? Porque se liberan más, porque los que están marginados circulan más. Entonces, entre esta recirculación y por la liberación de aquellos que se encuentran en la médula ósea, todo eso produce un aumento del número de neutrófilos, y es un indicador de la infección. En cambio, cuando uno ve el eosinófilo, suele ser más indicador de las infecciones parasitarias o de los cuadros alérgicos. ¿Y esto qué piensan que es? Bueno, estos son fragmentos celulares y son mucho más pequeños que
que los glóbulos rojos son las plaquetas. Bueno, acá tenemos un basófilo que nos acabamos de escribir, glóbulos rojos. ¿Qué es esto? Un eosinófilo, plaquetas. Los eosinófilos y sobre todo los basófilos en todas las especies se encuentran en bajo número. Los linfocitos o los neutrófilos son los que son abundantes en la mayor parte de las especies. Y recuerden que en las aves, tanto los eritrocitos como los trombocitos, eso no se lo dije hasta ahora, los trombocitos, está bueno llamarlo así a las plaquetas en las aves. Trombo se llama el coágulo, la célula del coágulo, trombocito. Los trombocitos de las aves tienen también núcleo, no son fragmentos como el caso de los mamíferos. Ya vamos a ver un poquito más de las plaquetas. Bueno, y esto que ustedes ven acá es una célula, el linfocito, que es casi todo núcleo con un poco de citoplasma. Esta célula, recuerden que después puede transformarse en esta. El linfocito lo veremos en extenso, participan algunos linfocitos en la producción de anticuerpos, algunos en la inmunidad para reconocer los tejidos propios, todo eso lo vamos a ver en la clase de linfático. Y finalmente, bueno, es las plaquetas, ya le hice un anticipo y también lo que quería decirles es que las plaquetas se originan de una célula muy grande que también tiene un núcleo multilobulado y que va liberando fragmentos de su citoplasma y que nos encanta examinarla casi siempre, que es el megacariocito, ¿no? Contiene actina, contiene miosina, un montón de compuestos farmacológicamente activos, y en el momento que hay una discontinuidad en los vasos sanguíneos, tienden a fijarse en esos lugares, fijarse entre ellos, tienen capacidad de retraerse, ¿no? De contraerse esa estructura, y en conjunto con los factores de la coagulación ya veremos que forma parte del sistema de formación del trombo, ¿no? Entonces, si ustedes se imaginan, si hay una lesión a un vaso sanguíneo, el vaso de por sí tiende a contraerse, ¿no? Ya lo veremos, muchos de los vasos tienen músculo. Una de las primeras cosas en llegar ahí son las plaquetas en pegarse, y otra de las cosas es gatillar los mecanismos de la coagulación, ¿no? Y después vienen fibroblastos y tratan de reparar eso, y las células endoteliales, que ya veremos qué son, van a tratar de reparar eso, ¿no? Pero hay todo un mecanismo por el cual se activan, y acá lo pueden ver, hay un sangrado, ¿no? El tapón plaquetario, después se forma todo un coágulo de fibrina, que ya veremos de qué se trata, y después comienzan los mecanismos a reparar todo eso. Por supuesto que si sale mucha sangre puede haber consecuencias, hasta que incluso perder el sentido, ¿no? Lo que se llama el famoso choque hipovolémico. Volemia, cuando hablamos de volemia, hablamos de la cantidad de sangre, ¿no? La hipovolemia es cuando hay poca sangre. Bueno, las plaquetas, como yo le digo, tienen las células endoteliales. Hay una serie de elementos que tienen, y que si es expuesto el tejido, de alguna manera se genera, si hay una falta de continuidad, las plaquetas se pegan entre ellas, hay una liberación de sustancias farmacológicamente activas, pero aparte hay elementos que hacen reconocer a diferentes componentes del plasma que algo está mal, y que desencadenan la vía de la coagulación, que la veremos en un minuto. Hay un montón de activadores. Nosotros en veterinaria vemos toda la cascada de proteínas que participan, y la vemos no antojadizamente, porque hay montones de enfermedades, muchas de ellas hereditarias, en las que falta uno de estos factores,
Y el problema que tienen estos animales, hay una enfermedad muy famosa que es la hemofilia, que nosotros tratamos de colaborar produciendo una proteína que era requerida para solucionar un polipéptido que es requerido para solucionar este problema. En la hemofilia faltan algunos de los factores de activación de la coagulación. Y si faltan estos factores, lo que puede pasar es que el animal puede morir de una hemorragia en cosas que normalmente a nosotros no nos causarían nada, como una extracción de una muela o una pequeña herida. Cosas que pasan normalmente en la vida. La hemofilia fue muy común, aparentemente la introdujo la reina Victoria en la nobleza y se distribuyó por todas las casas europeas que dieron hijos con predisposición a la hemofilia. Podríamos hablar horas de todo esto, pero lo concreto es que hay una serie de factores de la coagulación. Hay una proteína que yo quiero que la sepan, que se llama protrombina, que con todos estos factores de la coagulación, que son importantes pero que no lo vamos a estudiar, pasa a trombina, ¿no? Y la trombina lleva, esto tendríamos que darle otro sentido, yo lo haría mucho más lineal, lo haría de otra forma. La trombina lleva a que el fibrinógeno pase a fibrina. Entonces, hay una lesión vascular, plaquetas activadas, de ahí se activa por toda una cascada la protrombina pasa a trombina y la trombina hace que el fibrinógeno pase a fibrina, ¿no? Y acá hay diferentes vías. Todas estas son las proteínas que todos los veterinarios y todos los médicos estudiamos, pero ustedes como zootecnistas no es necesario. Al final de esta cascada tenemos la protrombina que pasa a trombina, la trombina que hace que el fibrinógeno pase a fibrina. El fibrinógeno es una proteína muy grande que anda circulando. La fibrina es una proteína que, se origina a partir de la fragmentación del fibrinógeno. Cuando se fragmenta el fibrinógeno, se unen entre sí varias unidades de fibrina y forman toda una red. Estos factores que tienen números son los factores que estudiamos y que algunos de ellos están faltando durante está fallando en algunos cuadros médicos. Lo que es muy importante, que a mí me gustaría resaltar, que ustedes ven el calcio en todas partes, y que si uno quiere evitar la coagulación, si uno secuestra el calcio, si uno usa un elemento quelante que toma el calcio, entonces todo el fenómeno de la coagulación no se puede dar, ¿no? Entonces esto es importante porque para sacar suero o plasma, sobre todo cuando queremos sacar plasma o cuando queremos estudiar las células o cuando quisiéramos hacer el trasplante, nosotros podemos usar la transfusión sanguínea. Nosotros debemos eliminar el proceso de la coagulación. Una de las formas de eliminar el proceso de coagulación es con, por ejemplo, un componente ETA, lo que hace es quela y toma el calcio. Toda la coagulación ya no se da. Otro componente que se usa comúnmente es la heparina, ¿no? La heparina, que se encontraba también en los basófilos, tiene la capacidad de evitar la coagulación sanguínea. Acá un poco resumido todo lo que vimos. Ahora, para la coagulación sanguínea no necesita todas esas proteínas que no las nombramos, pero que son importantes. Necesita fibrinógeno y necesita fibrina. Para que todo eso funcione y se produzca, se necesita la vitamina K. Entonces, la ausencia de vitamina K, que puede ser por una deficiencia, en los rumiantes casi no se da, pero en otras especies sí, lo que genera es que haya mayor predisposición a hemorragia, ¿no? Porque ¿dónde está el target de la vitamina K? Participa en la formación de las proteínas del hígado.
Bueno, el calcio, ya hablamos bueno, en relación a la vitamina K, hay algo muy parecido a la vitamina K, que es la warfarina. La warfarina es un veneno que se usa, se ha usado, esperemos que se use menos, para matar, por ejemplo, las ratas o los ratones. Entonces, ratas y ratones tienen, que consumen warfarina, es un antagonista de la vitamina K y estos animales terminan desangrados. Bueno, el calcio ya lo vimos que es muy importante. Bueno, lo que hablamos de homeostasis y fíjense en que si todo el organismo se coagulara, la sangre de todo el cuerpo, si se coagulara, tendría un efecto negativo. Por lo tanto, digamos, para la coagulación sanguínea, de repente tiene que haber un mecanismo anticoagulación sanguínea, que es un mecanismo fibrinolítico, lo llamamos, que tiene el efecto contrario, que lo que evita es que cuando se inicia un proceso de coagulación en un lugar se extienda a todo el cuerpo. Eso es para conservar la homeostasis. Hay un mecanismo de coagulación sanguínea y a la vez se activan los mecanismos para evitar que se extienda a nivel global. Entonces esto es para mostrar, ¿no?, cómo se da. Lo que a mí me gustaría es mostrarle la fibrina. La fibrina en sí polimeriza, forma como una red tridimensional y eso en conjunto con las plaquetas es lo que va a formar el tapón que evita la hemorragia sanguínea. Bueno, ya vimos el hepta, los citratos, los oxalatos. Los oxalatos, por ejemplo, se encuentran en los vegetales. Y hay una sustancia que es la cumarina, que se encuentra en los tréboles de olor conservado en ciertas condiciones no del todo bien, o la warfarina, digamos que es un tóxico que inhibe la síntesis hepática de vitamina K. Todo eso lleva a que haya problemas de la coagulación. Particularmente el trébol de olor es atacado por un hongo, y cuando el trébol de olor es atacado por un hongo, acumula cumarina y todo esto, bueno, puede llevar a un problema que esos animales que consuman esto tengan problemas de hemorragia. Por otro lado, hay enfermedades que afectan globalmente a la sangre, ¿no? Las garrapatas, por ejemplo, además de chupar sangre, inyectan una serie de un protozoo y otro elemento infeccioso que produce un cuadro que se llama tristeza bovina, y la tristeza bovina cursa con una anemia, con un menor número de células sanguíneas. Hay virus que atacan y que destruyen específicamente la anemia infecciosa equina, que es de origen viral, y aparte de eso hay numerosos componentes, nitritos y nitratos. Y refiriéndonos a humanos, recuerden que siempre es bueno donar sangre, es bueno para la salud y es una necesidad para un montón de personas que tienen problemas. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta pronto.